Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a resonar con muchísimos de ustedes, especialmente si son aficionados a las producciones turcas y a las parejas que encienden la pantalla. ¿Han sentido esa chispa innegable entre dos actores cuando comparten escena? Esa química que traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos si hay algo más allá del guión. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, porque vamos a hablar de ** Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün y los secretos de su conexión ***. Sí, esa dupla que conquistó corazones en series como Kara para Aşk y que hasta el día de hoy sigue generando suspiros y especulaciones. En este vídeo vamos a desgranar los elementos que hacen que la conexión entre Engin y Tuba sea tan especial, analizando desde su trabajo juntos hasta las percepciones del público y lo que ellos mismos han llegado a comentar al respecto. Queremos entender qué es lo que hace que esta pareja ficticia, y a veces percibida como algo más, sea tan magnética. Así que si están listos para adentrarse en el fascinante mundo de la química actoral y las relaciones en el set, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de ** suscribirse ** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no es algo que surgió de la nada. Si bien ambos son actores talentosísimos y consolidados por separado, fue su unión en Kara para Aşk lo que catapultó esta química a niveles estratosféricos. Desde el primer momento en que sus personajes, Ömer Demir y Elif Denayse, se cruzaron, la audiencia sintió esa tensión, esa atracción palpable. No era solo un guión bien escrito, era la forma en que se miraban, la forma en que sus voces se entrelazaban, la manera en que sus gestos transmitían emociones complejas sin necesidad de muchas palabras. ¿Y qué hace que esto suceda? Bueno, hay varios factores clave. En primer lugar, está la *** maestría actoral ** de ambos. Engin Akyurek es conocido por su intensidad, por esa capacidad de meterse en la piel de sus personajes de una manera tan profunda que te hace olvidar que estás viendo a un actor. Su mirada puede transmitir dolor, pasión, duda, todo a la vez. Y Tuba Büyüküstün, con su elegancia natural y su sensibilidad, es capaz de evocar una gama de emociones con una sutileza increíble. Cuando un actor de este calibre interactúa con otro, la magia ocurre de forma casi natural. No necesitan forzar nada, simplemente se complementan. Pero no es solo talento individual. Es la ** sincronía ** que logran juntos. En Kara para Aşk sus personajes pasaron por tantas vicisitudes, por tantos giros inesperados en su relación, que exigía una confianza mutua y una comprensión profunda del otro en escena. La forma en que Ömer y Elif se enfrentaban a las adversidades, cómo se apoyaban mutuamente a pesar de las circunstancias, cómo navegaban por el amor y la desconfianza, todo eso se sintió real porque ellos, como actores, lograron esa conexión. Las escenas de tensión, las escenas románticas, incluso los momentos de dolor compartido, todo fluía de una manera creíble y conmovedora. Y aquí es donde entra la parte que más intriga al público, ¿es solo actuación o hay algo más? Las especulaciones son inevitables, y es natural que los fans se pregunten. La intensidad de su química en pantalla a menudo lleva a pensar que podrían tener una relación más allá de lo profesional. Sin embargo, es importante recordar que el arte de la actuación consiste en crear ilusiones, en hacer que el público crea en la historia y en los personajes. Y Engin y Tuba, sin duda, son maestros en eso. Lo que sí han revelado indirectamente y que también contribuye a esta percepción, es el ** respeto mutuo ** que parece existir entre ellos. En entrevistas a menudo se les ha preguntado sobre su colaboración, y sus respuestas suelen ser muy positivas y elogiosas hacia el otro. Destacan la profesionalidad, la dedicación y el compañerismo. Y cuando dos profesionales se respetan y se admiran, esa energía positiva se traduce en el set y por ende en la pantalla. No se trata de que estén enamorados en la vida real, sino de que tienen una relación de trabajo excepcionalmente buena y un entendimiento mutuo que les permite crear escenas memorables. Otro secreto de su conexión podría ser la ** elección de los personajes y la narrativa ***. Kara para Aşk era una historia de amor intensa, llena de suspense y drama. Los personajes de Ömer y Elif tenían un arco narrativo complejo y fascinante,
lo que les daba a Engin y Tuba mucho material para explorar y desarrollar. Las situaciones extremas a las que se enfrentaron sus personajes, la atracción que creció entre ellos a pesar de todo, la forma en que se desafiaban y se protegían, todo ello creaba un caldo de cultivo perfecto para una química explosiva. No es solo que ellos sean geniales, sino que el contexto en el que actuaron les permitió brillar aún más. Además, hay que considerar el impacto cultural de esta pareja. En Turquía y en muchos países donde se transmiten sus series, Engin y Tuba son figuras muy queridas. La expectación ante un nuevo proyecto juntos era altísima, y cuando finalmente se dio con Kara para Aşk, la audiencia estaba preparada para amar esa conexión. El público a menudo proyecta sus propios deseos y fantasías en las parejas de ficción, y la química de Engin y Tuba les dio mucho material para hacerlo. Ellos mismos han sido cautelosos al hablar sobre su relación fuera de cámaras, y es un enfoque muy profesional. Han mantenido su vida privada separada de su trabajo, lo cual es admirable. Lo que sí han compartido y que revela un poco más sobre esa conexión secreta, son las anécdotas de rodaje ***. A veces son las risas compartidas, los momentos de complicidad en el set, los pequeños detalles que el público no ve pero que son cruciales para construir esa confianza y esa buena vibra. Estos momentos, aunque sean efímeros, se reflejan en la pantalla como una autenticidad que va más allá de la actuación. Por ejemplo, en alguna entrevista, se ha comentado cómo se ayudaban mutuamente a recordar diálogos en momentos de mucho estrés, o cómo se daban ánimos antes de grabar escenas particularmente difíciles. Estas pequeñas interacciones, estos gestos de apoyo, son los que construyen un verdadero vínculo profesional. Y es este vínculo el que permite que la química en pantalla parezca tan genuina, tan irrefrenable. También es interesante analizar las miradas entre ellos. No son miradas vacías, están cargadas de intención, de subtexto. Engin tiene esa forma de mirar que puede decir 1000 palabras, y Tuba responde con una expresividad que te atrapa. Esa comunicación no verbal es una pieza fundamental de su conexión. Es como si supieran leerse el uno al otro sin necesidad de que el otro hable. Y eso, créanme, no se logra solo con ensayos. Requiere una conexión, una sintonía especial. ¿Y qué secretos más podrían revelar? Quizás el secreto es simplemente que se divirtieron trabajando juntos. A veces la mejor química surge de la alegría, de la espontaneidad, de sentirse cómodos y seguros para experimentar. Si ellos como actores disfrutaron de la experiencia de trabajar juntos, esa energía positiva sin duda se transmite a la audiencia. Y visto el resultado, parece que el disfrute estaba garantizado. En resumen, la conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, esa que tanto nos cautiva, se basa en una combinación de factores: su innegable talento actoral individual, la sincronía y el respeto mutuo que han demostrado en sus colaboraciones, la fuerza de las historias que han protagonizado juntos, el impacto cultural que han generado y probablemente, un disfrute genuino del trabajo compartido. No se trata de un romance secreto, sino de una sinergia profesional excepcional que ha sabido capturar la imaginación del público. Ellos, a través de su arte, nos han regalado momentos inolvidables y nos han demostrado que la química en pantalla, cuando se combina con talento y dedicación, puede ser verdaderamente mágica. Y así llegamos al final de este análisis sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los matices de su conexión, desde la maestría actoral hasta las percepciones del público. Hemos recordado la intensidad de sus interpretaciones y la forma en que sus personajes, Ömer y Elif, nos atraparon en Kara para Aşk. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más. Su atención y su interés son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sienten esa misma conexión entre Engin y Tuba? ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? ¿Hay alguna otra pareja de actores cuya química les haya impactado de manera similar? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por estar ahí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.